de los milagros no vamos a poder hacer no vamos a poder verlos todos, porque me interesaría, después de estos milagros, me interesaría dedicar un tiempo, a lo mejor para, o solo que nos aventemos otra semana en Marcos, pero lo cual sería mucho ya, para la pasión y para discutir el libro que ustedes por allí están leyendo. Me imagino que ya lo van terminando. ¿Sí? Porque si no, ¿qué vamos a discutir? Si no, voy a estar yo solo aquí. Pues sí. ¿Cuándo se dio el libro, padre? ¿Una semana antes? Sí, mamita, salió una semana antes. Todavía salió una semana antes. Se escapó del libro. Se escapó, deje que agarre un poquito más de tiempo. Ok, miren, vamos a hablar sobre, me gustaría, en el capítulo primero, inmediatamente, vayan al capítulo primero, versículo 21, por favor. Marcos 1:21. Vamos a ir rápido para ver cómo funciona el estigma, cómo funciona, de qué está enfermo del estigma. Luego de unos días volvió a Cafarnaún y se corrió la voz de que estaba en casa. La casa, representa la casa de Israel. No crean que está hablando solamente de la casa donde uno duerme, donde uno come. Es la casa que representa al pueblo de Israel. Se reunieron tantos que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta. Y este simbolismo de estar junto a la puerta tiene una connotación también teológica. Acuérdense que les he dicho que la única persona que puede abrir o cerrar la puerta es Dios. Entonces, el hecho de que Jesús esté junto a la puerta o la gente esté entra a... Estamos en el capítulo 2, versículo 1. Habla también de lo que parecía. Ay, con razón, ¿verdad? ¿Dónde andaba el padre? Estábamos perdidas. ¿2:21? Estamos en el 2:1. Ya ven, por eso es que me confunden. 2:1. La paisana acá me confunde. Sí, ay, qué feo. Que le confundan a uno. Es que me había puesto en el 1 al 21. 2:1. 2:1. Entonces llega, volviendo otra vez a recuperar el tiempo, volvió a Cafarnaún y se encuentra en la casa. Este simbolismo de la casa, de que hay gente que está dentro de la casa y hay otros que están dentro en la puerta, entre el umbral de la casa. Simboliza justamente todo el problema histórico que le está costando a la comunidad realmente de entrar. Entrar a la casa significa entrar a la propuesta de Jesús. Entrar a la casa con Jesús no es fácil. Yo estoy ahorita escribiendo, por ejemplo, que la casa en Marcos juega un papel importante. Y la casa, como se entendía en el siglo I, acuérdense, la casa jerárquica. ¿Se acuerdan que hablábamos el día de ayer? Donde acá estaba el padre y hasta abajo estaba la mujer, los esclavos. Ahora, la casa que Jesús propone es entrar a una casa circular donde se pierden estos espacios. Y entrar a esta casa no es fácil. Hasta el día de hoy, entrar en relación de una casa alternativa, en una casa familia diferente, no es fácil. La gente está acostumbrada a los roles que se conserven, ¿no? Entonces, que el hecho de que la persona esté enfrente a la casa son personas que todavía no han aceptado totalmente la propuesta de Jesús. El estar en la casa simboliza adhesión, simboliza adhesión al mensaje, simboliza fidelidad. Y bueno, ahí están, y dice
que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Fíjense cómo la palabra de Dios tiene el poder de liberar, cómo la palabra de Dios tiene el poder realmente de curar. Llegaron unos llevando un paralítico entre 4. Estos llegaron unos, ¿quiénes serían? Gente de la misma. Estos 4 representan totalidad, representan los 4 puntos cardinales, pero también representan a toda la comunidad. Y unos que se han concientizado de que hay una persona enferma. Realmente también el paralítico representa a todo el pueblo enfermo. No tiene nombre, no se dice en dónde Jesús está curando, porque simboliza prácticamente a todo el pueblo, al pueblo que está bajo el poder de la muerte. Está paralítico. ¿Qué puede hacer una persona paralítica? Nada más ser pasivo. En cambio, la propuesta de Jesús es de que tenga a la gente vida, de que la gente camine. En algunas ocasiones ustedes van a recordar que Jesús dice, denle de comer. Porque esa era la propuesta, que tengan vida. Entonces, este paralítico es el reflejo de una comunidad que tiene la ley, pero no tiene vida. Que tiene al Dios que le han enseñado, a un Dios que es causante de enfermedad, a un Dios que es causante de todos los males, pero no tiene vida. Es un Dios que no da vida. En cambio, Jesús representa al Dios que da vida y vamos a ver cómo sucede. Entonces, ustedes están acostumbrados otra vez a leer el texto de corrido. Imagínense primero a una comunidad enferma. ¿Cómo se van a dar cuenta que una comunidad está enferma si todo el mundo está enfermo? Si a todo el mundo le han enseñado a pensar igual. ¿Es normal? Es normal estar enfermo, la gente se acostumbra a la enfermedad. En cambio, parece que hay gente también que ya se ha concientizado y estos 4 que lo llevan posiblemente representa el movimiento de Jesús que se ha concientizado de que Él viene para tener vida y quieren acercar a la comunidad a Jesús, a la casa de Jesús, porque saben que de la casa de Jesús se puede experimentar vida. Y luego se acercaron dice, y como no lograban acercarse por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, pusieron el boquete y descolgaron a la camilla en el que yacía el paralítico. Viendo Jesús su fe, dice al paralítico. Fíjense otra idea, viendo Jesús la fe. Acuérdense que les dije que la fe no es memorizar cosas. La fe es ponerla en práctica. La fe no es aprenderse fórmulas. La fe no es tratar de memorizar cosas. La fe se pone en práctica. La fe es acción. Y sobre todo en este caso, la fe se pone en práctica para que la gente tenga vida. Entonces, el paralítico no tiene nombre, es anónimo, representa a todo el pueblo, no tiene lugar, no tiene historia, no tiene práctica, está desconectado de toda vida, de toda posibilidad de vida. ¿Quién, hasta este momento todavía no sabemos quién lo ha puesto en esa situación? ¿Quién lo ha enfermado? Hay personas que enferman, hay instituciones que enferman, hay leyes que enferman. Y ahorita Jesús va a tener que venir a desenmascarar esos falsos dioses que enferman. Una religión que enferme, un grupo que meta miedo, un grupo, unas leyes que deshumanicen, no pueden venir de Dios. No deben de ser tomadas como de Dios. Y tengan mucho cuidado porque estas ideas se han metido tanto en nuestra religión que por miedo la gente enferma a otra persona. Cuando se trabaja el factor miedo, ya la gente se queda paralítica. El miedo nos paraliza. Entonces, ¿quién enfermó a esta gente? Gracias a Dios que hay gente solidaria que está experimentando salud y se acercan con Jesús y simboliza todo el sentido de la casa, de los que son de adentro. Y fíjense lo que hacen, abren el boquete. ¿Se acuerdan que este texto era era una de las señales que para las personas que creían que el Evangelio de Marcos se había escrito en Roma?
Esta era una de las señales que la gente tenía, porque el tipo de casa de la Palestina sería difícil de abrir el boquete. Era más fácil destejar, tipo de las casas de Roma, y por allí introducir al paralítico. Si es que estuviéramos hablando de un evento histórico, sabemos que estamos hablando de un evento simbólico, pero bueno, en el evento simbólico, esta gente ha caminado, primero se ha dado cuenta que está enferma y quiere compartir la salud que ha experimentado al traer al paralítico. Lo depositan con Jesús porque saben que Jesús hay vida. ¿Y cómo sabemos nosotros que Jesús representa vida? Porque acuérdense que Jesús acaba de salir del desierto y Jesús acaba de ser impulsado por el desierto y desde el inicio del Evangelio Jesucristo es el Hijo de Dios. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Entonces, si Jesús es el amado de Dios, que se va en el bautismo, este es mi Hijo amado de Dios. Entonces Jesús representa la divinidad desde el inicio y ahorita Jesús va a cumplir su misión de representar a un Dios, pero no al Dios de la muerte, sino al Dios de la vida, porque también el Dios se había corrompido o lo habían corrompido los sistemas, ¿no? Y luego viendo Jesús, este verbo ya apareció también por allí cuando llamó a sus discípulos, ¿verdad? Viendo la fe, no está viendo al paralítico, está viendo la fe de la comunidad que quiere sanar. Hay gente que quiere sanar y hace lo imposible. En cambio hay otra gente que se acostumbra a estar enferma. Hay gente que se victimiza, dice, ay, pobre de mí, ay, que me duele acá, ay, que esto. Ay, no, qué hueva, por el amor de Dios. Mamitas chulas, no se pongan en esa actitud. No se victimicen. No estamos hechos para estar postrados. Dios no nos ha creado para estar allí derramados. No. Es que, no. Cuando hay gente que así como que se agorzomada todavía. No, hombre, pues ya. Hay que tener vida, buscar posibilidades, levantarse. Fíjense, al ver la fe de esa comunidad que quería estar sana, la comunidad quiere experimentar salud. Y solamente en Jesús hay salud, ¿no? Y luego dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Vean la primera palabra, cómo comparte al Dios paterno, el Dios que era su padre, que era su Abba, Papa, Apa. El Dios que era el Padre de Jesús ahora es un Dios también compartido. Es un Dios de relación, no es porque va a formar la nueva familia. Enseguidita te va a decir que la verdadera familia de Jesús son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. En la casa de Jesús queda aniquilada, no se vale entrar a la casa de Jesús por medio de sangre, eso no cuenta. Nosotros sí, para esta historia, para esta familia sí cuenta la sangre, pero para la casa de Jesús, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Mi padre, mi madre, mi hermano. Fíjense, capítulo 3, porque piensan que Jesús se volvió loco, ¿verdad? Fíjense en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 31, fueron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron llamar, está en la casa. Y la gente estaba sentada en torno a él y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, la nueva comunidad en círculo, alrededor de él, dijo, miren, esos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quieren una prueba más contundente de que la casa de Jesús no se relaciona por sangre? Y anteriormente, fíjense, Jesús en el versículo 20, en el capítulo 3, 20, dice, entró en la casa y se reunió tal gentío que no podía ni comer. Bueno, una exageración, ¿no? Y sus familiares que lo oyeron salieron a calmarlo porque decían que estaba fuera de sí.
¿Por qué quieren calmarlo? Quieren sujetarlo y llevárselo a esta casa. En cambio, Jesús rompe esas estructuras y ya las... Entonces, con volviendo a nuestra historia del paralítico, el hecho que le diga hijo, lo está introduciendo a una nueva familia. Y gracias a Dios que a esta familia ya no se logra por sangre. A esta familia se llega, a la familia de Jesús se llega por creer y el hacer. Y de alguna manera Jesús da comienzo a la familia universal, donde todos y todas podemos ser hermanos y hermanas. No por la sangre, sino por los valores, por la fe, por los principios. Y yo creo que esto es más poderoso que la sangre. Y yo les aseguro que estas familias que ustedes escogen, con las cuales ustedes comparten su fe, sus esperanzas, sus luchas, son más fuertes a veces que la familia de sangre. Porque la familia de sangre, ahí nos andamos mordiendo. Familias perfectas no existen. Entonces, el hecho que le llame hijo, lo introduce o lo presenta en esta dinámica de pertenecer a la familia que está formando. Una familia diferente. Y también habla de un Dios cercano. Si Jesús representa a Dios, si Jesús está actuando con el poder de Dios, el hecho de que Dios le llame a la otra persona hijo, entonces te quita también toda la idea del Dios lejano, del Dios que es un misterio, del Dios que nadie puede conocer, del Dios lo que tú quieras. Ahora es un Dios que entra en relación, Y en este Dios que entra en relación suceden cosas extraordinarias. Entonces, la idea de un Dios lejano, la idea de un Dios castigador, la idea de un Dios que no tiene amor, prácticamente quedan aniquiladas. Entonces, es necesario descubrir y entrar en relación filial, comportarse como hijo y como hija de Dios. Y Jesús está mostrando como el Padre, nombrarlo hijo, o ese lenguaje era como... no, era común en el sentido en que si la persona si fuera su discípulo. Pero lo que está tratando de decir, Jesús representa a Dios en el Evangelio de Marcos desde el inicio. Y una de las cosas que representa a Dios, Jesús representa a Dios, y una de las misiones importantes es dar la buena noticia. ¿Y a quién le va a dar la buena noticia? A los que no se creen hijos, a los que se les ha negado el derecho de sentarse a la mesa, a los que se les ha negado el derecho de la casa. Y por eso es que Jesús comienza con este lenguaje. Y luego le dice, tus pecados te son perdonados. Está en el divino pasivo que hablábamos el día de ayer. En el divino pasivo no tiene, acuérdense que el divino pasivo en el griego, la oración cuando está en el divino pasivo no tiene sujeto. Todo mundo sabe que el sujeto es Dios. Jesús no está diciendo yo te perdono los pecados. Lo que está diciendo es Dios te perdona los pecados. Los judíos también creen eso, los fariseos también creen que Dios perdona pecados, pero lo que está haciendo ahora Marcos es, ahora la manera de perdonar pecados ya no va a pasar por la experiencia de los letrados, de los fariseos. Ahora la experiencia de perdonar pecados y la experiencia de Dios va a pasar por Jesús, el único intermediario. Carmelita. Yo tengo una duda. Dios hizo el milagro de curar al paralítico, pero aquí dice, hijo, se te perdonan tus pecados. O sea, entonces quiere decir que él estaba paralítico por sus pecados o paralítico de su cuerpo. Porque hay una creencia de que la enfermedad es causada por Dios. Había esa teología en tiempo de Jesús que Dios era el causante de la enfermedad. Entonces creen que él estaba paralítico. Porque Dios le había mandado esa enfermedad a causa de algún pecado. Si estuviéramos hablando en un plano físico, diríamos entonces que la creencia es que el paralítico está paralítico porque hizo algún pecado.
Pero Jesús viene a quitar esa idea. Primero viene a demostrar que Dios no puede mandar pecados y después quitarle pecados. Dios no puede Dios no ha creado al ser humano para enfermarlo. Dios no ha creado al ser humano para tenerlo paralítico. Pero esa era la teología que esta es la teología que Jesús quiere purificar. Y eso le va a costar mucho trabajo. Porque la gente ya se ha hecho su idea de Dios. Y cuando la gente se hace su idea de Dios, así le expliques y le vuelvas a explicar, le va a costar mucho trabajo. ¿Cómo es posible si a mí me han enseñado así a Dios y Dios así? Pero mira, este Dios que Marco nos está invitando a creer es diferente. Ah, no, Dios tiene que actuar como yo lo pienso. No, pues entonces sí. Está como el cuento de la señora que pensaba que el sol salía porque su gallo cantaba. Y ella decía, claro, cada vez que mi gallo canta, el sol sale. Vengan y vean. Y efectivamente el gallo cantaba y el sol salía. Y todos decían, no, es que hay un proceso de la ley y los gallos, y tiene un proceso natural y todo. No, 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 es porque gracias a que yo tengo mi gallo, el sol sale. Entonces, pero para que vean, y como no me hacen caso y se burlan de que estoy loca, me voy a ir y los voy a dejar en la plena oscuridad. Se fue la señora lejos, se llevó a su gallo y efectivamente comprobó que gracias a que su gallo cantaba, el sol salía porque ella también cantó y el sol salió. Lo que nunca se preguntó la señora es que nadie fuera a pedirle que regresara. ¿Cómo le vas a explicar a la gente cuando ya está toda programada? Es imposible. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿sabes qué? No pierdan su tiempo. Porque al rato ustedes van a estar también igual que ellos de programados. Ya se han desprogramado. El proceso cuesta. Cuesta lágrimas. Y aquí lo vamos a estar viendo. Fíjense lo que dicen los... Entonces... había allí sentados unos letrados que discurrían en su interior. Justamente están los letrados, si no cabía tiempo para nadie. Bueno, ahí está. Eso es lo que menos importa, estamos en el ámbito teológico. ¿Y quiénes son estos? Los que representan la ley. Y luego dice, ¿cómo puede este hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús diría, estúpidos, eso es lo que les estoy diciendo. Estoy utilizando el divino pasivo. El divino pasivo es... Dios te perdona los pecados. O sea, escudriña las escrituras, pero su mente está embotada. Ellos no están negando de que Dios perdone pecados. Ellos creen, celebran que Dios perdona pecados. Hay toda una tradición donde Dios perdona pecados. Lo que ellos están viendo es de que sea Jesús el intermediario y ya no sean ellos ni la ley. Que les esté quitando el changarro. Es que Dios esté cambiando. Cuando el Señor cambió la suerte del Negué, nos parecía soñar, diría el Salmo. Lo que ellos están discutiendo, no puede. ¿Por qué no puede? Ay, porque no tiene su diploma, no estudió a los pies de Gamaliel. Él no puede porque viene de Galilea, nadie lo conoce. Y en cambio nosotros somos la crema innata de la inteligencia. Tenemos pedigrí, no somos cualquier persona, no. Entonces, estudiaron en el Catholic Theological Union. Estudiaron con la Bárbara Rial. Y afuera del templo también, ¿no? Y afuera, a estas alturas, bueno, todavía hay templos, ya se está por destruir, pero bueno, a estas alturas, pero representan la ley. Ellos se han dedicado toda su vida a representar la ley, pero la ley los ha enfermado. Porque tienen todo menos a Dios. Entonces, claro, no puede, desde el punto de vista, esa es una... Pero realmente quien está... el hecho de blasfemar, el estar acusando de blasfemia, no es cualquier cosa, ¿eh? Al pobre Jesús lo han acusado de todo. Dirán los cubanos, de todo, chico, de todo. Entonces, la idea viene a decir que la blasfemia no es cualquier cosa. Entonces, no es de que estén negando que Dios perdona pecados. Lo que les revuelve en su interior es de que Dios actúe. Y ahora
gracias a eso, para que vean verdaderamente que yo represento a Dios, que perdona pecados y te vuelve contra esa teología nefasta que has enfermado, la ley de ellos enfermó, paralizó. La ley es la que tiene esclavizado al pueblo. Y para que vean que Dios perdona pecados y Dios no quiere que la gente viva esclava, yo te lo digo, órale. El yo soy del Éxodo, el yo soy de toda la historia, yo te le digo, levántate, dice Jesús. ¿Por qué están pensando eso? Bueno, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico que te perdonan tus pecados o decirle que cargue su camilla y comience a caminar. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y sé libre. Libérate de tanta maldita ley que te han puesto acá al borde de la muerte. Y si ustedes no son capaces de liberarse de tantas leyes que vienen cargando, de tantos prejuicios, no van a tener vida. Es necesario sacudirse, darle la espalda a la negatividad y seguir adelante. Entonces, ¿quién enfermó a esta persona? ¿Quién lo puso en la ley? La ley enferma. Hay leyes de muerte. Bueno, ahí tenemos al paralítico. ¿Qué pasó con él? Se fue. Bueno, eso es lo que menos importa ahora, pero ya tenemos a una comunidad. Y claro, esta va a ser la propuesta de Jesús, de dar vida. De dar vida y volver a conectar a la comunidad con Dios. Después de esto, nos podemos pasar a la suegra de Simón Pedro. Por ahí estábamos en el capítulo. Vamos a ver otro de las sanaciones. En el 24, 1:24, vamos a ver esta historia de la suegra de Simón Pedro. No vamos a alcanzar a ver todos los milagros, pero sí me interesa ver algunos. Mañana me interesa dedicarle mucho tiempo a la historia del endemoniado de Gerasa, porque es una historia que nos va a decir quién también enferma, parte de la religión. Vean en el versículo, en el versículo 29, después salió de la sinagoga, en el capítulo primero, estamos en el capítulo primero. Bueno, justamente en el versículo 21, Jesús llegó a la sinagoga y ahí estaba el endemoniado. Jesús lo cura porque la sinagoga enfermó al endemoniado. Y después en el versículo 29, dice, después salió de la sinagoga ha quedado, bueno, purificada supuestamente porque acaba de expulsar al espíritu inmundo. Y luego dice, y con Santiago y Juan, y se dirigió a la casa de Simón y Andrés. Este va a ser el grupo este va a ser el grupo que continuamente va a acompañar a Jesús en los momentos más importantes de la vida, de su vida, en los momentos de la transfiguración, en el momento de Getsemaní. Este grupo va a estar ahí presente. Serán los representantes del judaísmo. Y luego fíjense lo que dice. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo comunicaron inmediatamente. Esta idea, ¿quién enferma a esta mujer de la suegra de Simón Pedro que está en cama con fiebre? ¿Qué situación? Uno puede decir, ay, bueno, pues es la fiebre normal, es la fiebre que todo el mundo le da, el flu. No se está refiriendo a este tipo de enfermedad. Aquí tenemos a una mujer que posiblemente esté enferma por las leyes de la casa, por las leyes que no la trataban como igual, por las leyes de una cultura machista, por las leyes de una cultura donde a la mujer no se le permitía verse como persona, donde era un objeto más de la casa. Y claro, si la suegra de Simón Pedro está postrada, pues no sirve. Primero no sirve por ser mujer y luego no sirve porque no tiene ningún beneficio. A la mujer solamente que proporcione algún beneficio a la casa va a ser tomada en cuenta. Mientras no
proporcione un beneficio a la casa económico. A la mujer hay que explotársele. Entonces, es muy probable que este milagro suceda porque Jesús está viendo que su casa y su comunidad que Él quiere estar formando está bajo otro demonio que se llama machismo. Y ese demonio, por desgracia, no ha sido expulsado de los hogares. Yo no sé cómo es que le hacen las mujeres para venir acá, ¿verdad? A la escuela, porque los hombres también quedan con sospecha. Por eso hagan lo que hace Edelmira, se trajo a su marido. Muy bien, Edelmira, muy bien. Sí, Oscar. Aquí estamos leyendo, ¿verdad? Que dice que se le fue la fiebre. Todavía no llegamos allá. Todavía estamos en que apenas está postrada. O sea, tú ya quieres quitar. Entonces estamos especulando quién la postraría allí. Fíjense cómo se habla de la suegra de Simón, pero no, ella no habla nada. Ella no dice nada. Esto es muy típico. Sobre la mujer se habla. El hombre decide lo que la mujer quiere. El hombre piensa por la mujer. La mujer no se puede pensar libre sin el hombre. Así lo dice Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, esta filósofa grande, preciosa, que escribió su obra del segundo sexo, donde dice, la mujer no es solamente lo que el hombre quiere que sea. Él es el absoluto, él es el Dios. En cambio, la mujer es lo otro, lo inesencial. Simone de Beauvoir. Así es, mamita chula. Simone de Beauvoir, creo que es así. Simone de Beauvoir, y se llama su obra El Segundo. Es un librote de este tamaño si lo quieren comprar, o ya está por ahí en el internet, donde empieza a decir la mujer no se puede concebir, y es prácticamente la madre del feminismo. El segundo sexo, la Simone de Beauvoir. Entonces, ¿Tiene otro sentido cultural? ¿Ah? Aquí también está entrando el sentido cultural. Muy bien, Pedrito. El sentido cultural de que así era la costumbre, así es las leyes, pero parece ser que Jesús, esa manera de entender casa, parece ser que a Jesús no le beneficia. Jesús tiene una manera de va a ser familia. No se puede la gente sentar en círculo mientras una persona esté enferma y mientras la casa sea patriarcal, jerárquica, mientras exista un primero y un último, mientras exista un hombre que está arriba de la mujer, mientras exista un esclavo que es oprimido y el opresor que está arriba. Eso no puede ser familia para Jesús. ¿Cuál va a ser familia? Donde la gente se siente en círculo y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Entonces cambia totalmente la dinámica. Entonces, y en el sentido teológico, la mujer, ¿a quién representa? A todas las personas que están oprimidas por la casa. La casa también oprime. La casa también, ¿cómo una casa puede oprimir? Con leyes como calladita te ves más bonita, la mujer solamente trae miseria al hombre, la mujer no sirve, eres puros chismes, eres esto, eres lo otro, eres una mala mujer. Tú estás hecha para cuidar a los hijos y si no te casaste no te preocupes que aquí te llegan los de la otra. Y luego te llegan los de... No, sí, la mujer está hecha para no tener vida. Y no quiero decir quién de ustedes, porque me imagino que ustedes tuvieron que cuidar a sus hermanitos. Yo quiero mucho a mi hermana y cada vez que va mi hermana, porque ella fue la que me cuidó a mí. Pero ¿a costa de qué? De que ella no tuviera casi vida. Esto es una injusticia, de verdad. O sea, ¿cómo todavía no nos hemos librado de esas sombras del machismo? Entonces Jesús ve la situación. Son 10 horas y casi 11 horas de audiolibro. ¿Está en este gratis? Sí, gratis. Simón de Beauvoir. Ok, ya están por allí, pueden ver ahí pueden escucharlo. Es buenísimo el libro, pero no se van a espantar porque es fuerte la señora. Fíjense, de Simone de Beauvoir, ella era una filósofa y su esposo también era un filósofo muy famoso, Paul Sartre.
Y cuando llegaron aquí a Estados Unidos, en la Universidad de Yale, le invitaron a Sartre a dar una ponencia y ella se tragó a la cultura americana después porque dijo, qué interesante, yo soy solamente la mujer de Sartre, no soy la filósofa. Cuando van a hablar de filosofía, de cosas importantes, le preguntan a él, pero en cambio a mí me preguntan de moda. O sea, como que la gente todavía tiene... Y claro, odió a la cultura americana. ¿Y saben a dónde se fue? A México. Se fue a las Islas del Carmen y allá comenzó a ver muchas de estas historias, le ayudaron para iluminar su libro. Entonces, la Simone de Beauvoir, muy inteligente que se crió, se educó en colegios de monjas y ella siempre trató de retar el sistema porque a las mujeres se les trata diferente, se les explota, no se les paga igual. Bueno, ahí tienen una mujer que nos puede ayudar a entender la situación de la suegra de Simón Pedro. Se habla sobre la suegra de Simón Pedro, se describe la suegra de Simón Pedro, pero la suegra de Simón Pedro no dice ni una sola palabra. Lucy. ¿Por qué los escritores como Marcos no explican el por qué? ¿Por qué, mamita chula? Porque Marcos escribe muy temprano y su comunidad, muchos de ellos y de ellas todavía conocían el porqué. Todos los evangelios y todas las cartas, ninguno de los evangelios y ninguna de las cartas y ninguno de los libros de la Biblia fueron escritos para nosotros. No estaban pensando que nosotros íbamos a leer sus escritos. Ellos estaban dedicando sus libros y sus escritos y sus cartas a comunidades bien específicas que respondían a problemas de esa comunidad. Nosotros nos apropiamos de sus escritos, pero ellos nunca se imaginaron que una comunidad fuera de su comunidad iba a estudiar, a exegetear cada palabra, a escudriñarla, a sacarle jugo, a vender libros, a hacer comentarios, a ponerla como palabra de Dios. Ellos solamente escribieron para esa comunidad y entonces el por qué, porque muchas personas posiblemente todavía conocían a la suegra de Simón Pedro, por eso ni siquiera le da nombre. Y también puede ser porque tiene un sentido teológico, porque representa a todas las mujeres que están bajo el poder patriarcal, bajo el poder de las leyes que las han enfermado, de las leyes que son injustas, de las leyes. Y fíjense lo que hace Jesús una vez que describe la situación, la toma de la mano y la levanta. ¿Qué es lo que está haciendo al tomarla de la mano y levantarla? Prácticamente es una resurrección. Ayer estuvimos hablando cómo desde la resurrección se entendía que Dios resucitó a su Hijo. ¿Se acuerdan? Aquí prácticamente este poder de Jesús, acuérdense que todas estas historias ya han pasado, Jesús ya ha resucitado, el poder de Jesús resucitado está congregando gente. El poder de tomarla de la mano y levantarla es señal de decirle, el ser humano no está hecho para estar postrado. De la misma manera que levantó al paralítico, levanta a la suegra de Simón Pedro. Del paralítico sabemos que tomó su camilla y se fue. En cambio, fíjense lo que hace Marcos. De esta mujer sabemos que al momento, inmediatamente, se le acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. De eso no sabemos del otro paralítico. Sabemos, esta mujer es discípula de Jesús porque va en la misma línea de María Magdalena, de Juana de Cusa, de la otra María, la madre de José y de Salomé, que cuando estaban en Galilea lo seguían y le servían. ¿Se acuerdan que yo les dije que la palabra de servicio en el griego es diaconía? La diaconía significa servicio, de aquí viene la palabra diácono. Entonces aquí tenemos a la primera diaconisa del movimiento de Jesús, que va muy en la línea de las otras mujeres, que van prestando su servicio. A estas alturas todavía la diaconía no era exclusivo de los varones. Hay muchas mujeres en el Nuevo Testamento que son reconocidas como diaconisas. Entonces aquí tenemos a una mujer
que ha sabido bien que su vida no está para estar esclavizada, sino para entrar en servicio de la propuesta alternativa del hermano de Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Dice que se puso a servicio de él. ¿Cómo qué sería servicio de él? Al servicio, nomás dice que se puso al servicio, ¿no? Se puso, y se puso a servirles. La gente, fíjense, la gente machista y las interpretaciones machistas es, bueno, tenemos a una mujer, está en la casa y solamente se menciona Pedro, Santiago, Juan y Andrés y Jesús. Y bueno, la gente piensa que Jesús le quitó la fiebre para que los atendiera y les hiciera allí unos huevitos rancheros. No. Ahí se echa a perder todo el contexto. Ahí se echa a perder, pero el contexto es bien sugestivo también. Pero el servicio, ¿qué servicio prestaría esta mujer si está haciendo la función de la diaconía? Para eso necesitamos entender los servicios que han hecho las otras mujeres que aparecen en el Evangelio y también los diferentes ministerios que se estaban dando en la comunidad. A estas alturas ya tenemos el ministerio de la palabra y el ministerio de la mesa. El ministerio de la mesa, como no servir la mesa. Bueno, servir la mesa de la comida sí, pero también tenía el simbolismo de todo lo que tiene que ver con la Eucaristía, de presidir la mesa, el banquete. Y la gente comenzó, las comunidades comenzaron a discutir cuál ministerio era más importante, el de la palabra o el de la mesa. Y estas discusiones causaron que la comunidad, según Lucas, se pusiera a discernir, y parece ser que Lucas le da más importancia a la palabra. En cambio, ¿se acuerdan en la historia de Marta y María? Jesús llega a la casa de Betania, se encuentra con dos hermanas y María se sienta a escuchar la palabra y la otra se anda en la casa. Dos tipos de ministerio. Y una le dice, Señor, y la otra, y Jesús parece que defiende el ministerio de María porque está a sus pies, está callada y nadie le quitará la mejor parte, ¿no? Claro que Bárbara Reed escribió su tesis doctoral sobre este evangelio. Y entonces estamos hablando entre dos tipos de ministerios históricamente y a la comunidad tuvo que decidir exactamente cuál era más importante. El predicar, todo lo que tiene que ver con la palabra, enseñar, predicar, evangelizar, o todo lo que tiene que ver con el aspecto de la preparación de la Eucaristía, de la comida. Y parece ser que esta mujer se opta por el servicio eucarístico. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, padre. ¿Cuál es la diferencia de un diácono a un padre como usted? La diferencia en cuestión de ministerio. Ajá. Porque tengo entendido que un diácono puede bautizar a un niño y hacer funciones que hace un padre. Lo único que no puede hacer es consagrar y confesar. Consagrar y confesar. Porque un diácono sí puede casarse. Sí. Sí. Bueno, ¿preguntan o quieren ustedes darme lo que ustedes creen? No, pues si les estoy diciendo y tú, sí, pues lo único que les estoy diciendo, lo único que no puede hacer el diácono es confesar y consagrar. Sí. Ok. Sí, también puede ser la unción de los enfermos también, ¿no? ¿No? Si le han dicho a Silvia que no, entonces ha de ser que no, porque ellos se saben bien el derecho canónico. Esta no es mi área. Pero la idea que aquí todavía la diaconía no tiene estos términos que tiene
la diaconía el día de hoy. Estamos hablando que solamente los ministerios, la comunidad se está organizando y necesita de cierto orden.